Saludos de nuevo, otra vez en el cementerio de Mirogog, y ha habido algunos comentarios que han aparecido y me han dicho que hable un poquito más de este cementerio, donde se puede caminar. Es un cementerio monumental porque tiene unas dimensiones grandísimas, porque hay más muertos que los que hay en estos momentos en la ciudad, porque tiene cerca de 150 años y fue diseñado como si fuera una pequeña urbe de muertos. Tenemos un Cristo dorado y en él confluyen 4 caminos. En la parte de atrás, hay gente llegando, es una gran avenida. Tenemos esta zona. Los domingos la gente viene a limpiar las tumbas. Es monumental por eso, porque permite la facilidad, la movilidad de algunas personas aquí y se sigue enterrando en este lugar. Si yo sigo caminando, voy a encontrar todas las tendencias funerarias, desde lo serio, lo alternativo, como esto, lo tradicional, monumentos olvidados y tumbas por doquier. Yo puedo encontrar lo mejor que se hizo cuando Zagreb todavía pertenecía a una zona austrohúngara, a ese famoso imperio de austriacos y húngaros, y esta era una parte, junto con Eslovenia, de ese imperio. Miren lo que yo me puedo encontrar aquí. Arte. Por todas partes se respira arte. Se respira olvido, pero olvido en el buen sentido de la palabra, de que el musgo se toma las tumbas, las piedras, y historia de una ciudad bastante cosmopolita, por alemanes, austriacos, húngaros, eslovenos, serbios. Pueden encontrar incluso árboles genealógicos de familias. Miren esto. Es muy común ver en algunos cementerios croatas eso, fotografías de las personas que han fallecido, o incluso fechas de las personas, nacimiento y esperando a morir, pero ya saben dónde van a ser enterrados. ¿Se imaginan que ustedes supieran dónde pasarían el resto de su vida, los restos, sus restos, y vieran su fecha? Por ejemplo, la mía, Gustavo Carrasquilla, 1973, pero puntos suspensivos. Pues eso aquí pasa. Y mausoleos. Miren, con los detalles. Miren qué belleza. Voy a entrar. Está cerrado, pero les muestro la majestuosidad que hay acá. Ya les explicaba en un capítulo pasado porque era monumental, y es que congrega todas las religiones, musulmanes, protestantes, católicos, incluso ateos, todas las personalidades, personas que en vida se dedicaron siempre a ahorrar y a dejar un espacio para los cementerios, o sea, para su nicho final. Acompáñenme por este espacio, vamos por aquí, y les voy a hablar un poquito más mientras vamos por este sendero, algo particular. Miren que se puede caminar, vamos. Y es una paradoja cuando estamos visitando un cementerio de estos, y es encontrar la calidez de los familiares, de los croatas, frente a sus seres ya en ausencia. Los croatas de por sí son personas muy sociables, pero muy parcas en su emotividad, y con los muertos se ve todo completamente diferente. Podemos ver aquí arreglos
O sea, llegan, dejan arreglos. Esto, por ejemplo, es algo engañoso. Es un conjunto de flores, pero artificiales. Esto es artificial. Y pasó hace unos días lo que era el Día de los Muertos y dejaban velas. Se hacía lo que era una especie de velas durante toda la noche, el 1 y el 2 de noviembre, en ese intervalo, y venían y dejaban velitas. Podemos ver y continuar en este espacio. Son tumbas de piedra. Continuemos, por favor. Esto tendría días y días en los cuales mostrar tantas cosas que se ven aquí dentro del arte funerario y arte sacro. Son tumbas muy características en piedra, en tallado, en granito. Incluso, enseguida les voy a mostrar otro tipo de tumba que se encuentra. Y Ovitek es familia. Y miren los detalles que se observan ahí. Les voy a mostrar otro tipo de tumba. Y es que viene a ser, ahí vemos unos detalles demasiado elaborados. Dejan una cruz, está un poquito abandonada, pero se ve que han estado, hay unas luces eléctricas dentro de esas velitas. Se intenta hacer arte, una especie de grabado en piedra, o sea, sabría decir, de pronto es mármol, de pronto es algo, pero miren, es muy artístico. Se puede ver esta elaboración. Miren el detalle, la forma de Nives. De pronto sería un artista. Una tumba con un tallado, flores, cruz y baja. Tumba que tiene 35 años. Y este es uno de los extremos del cementerio de Mirogoj, la tumba o el homenaje hecho a los soldados caídos de la Primera Guerra. En una pequeña inscripción que hay, dicen que hay 3.300 soldados en esta zona que murieron en la Primera Guerra Mundial. Hay 450 soldados húngaros y se agrupan en este lugar. Fueron exhumados y se pusieron en 1927. El cementerio fue creado en 1929. Ahí vemos como una serie de espacio y ya estos son los límites del cementerio y una obra. No fueron identificados muchos, murieron en hospital, murieron heridos y se establecieron. Esta es la avenida principal del cementerio de Mirogoj. Si van ustedes en esta zona, directamente está la tumba del presidente Franjo Tuđman, donde se hace el homenaje del que fue el primer presidente que falleció por cáncer de estómago a finales de los 90. Es impresionante el cementerio y, como les decía, se abre hasta las 6 de la tarde en época de invierno y se abre hasta las 8 en el resto del año. Más para mostrar de este cementerio monumental en este espacio. Tiene muchos recuerdos de lo que fue en diferentes espacios, porque fue austrohúngaro, estuvo como parte de Yugoslavia. Aquí hay un homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y estamos en la zona relevante, los límites del cementerio donde se hacen los homenajes. Historia se encuentra en estos lugares. Visiten los cementerios, encuentren la pista,
Recordar es vivir y la historia debe permanecer en el resto de todas las personas. Estado Natural Viajero, mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Un saludo y seguimos en contacto. Hasta luego.